Recomponer el consumo de las mayorías populares, recomponer jubilaciones y salarios, está siendo llamado a ajuste cuando hasta hace 20 días los tarifazos, la inflación, la fuga de capitales era sinceramiento. Hay una distorsión en los términos, pero cuando vos hablás de lo que está sucediendo ahora en la provincia de Buenos Aires, yo lo hablaba, lo vengo diciendo. Ajustes, Guille, ajustes eran los de antes. Y sabés que te tengo que decir esto porque cuando vos recordás el año 2017 y el año 2018, en aquel momento había algo que se llamaba el Fondo Sojero. Como consecuencia de las retenciones, el gobierno nacional, en la época del kirchnerismo, distribuía el Fondo Sojero en forma federal en todos los municipios para obra de infraestructura, tanto en educación como rutas, que también les servía a los productores, ¿no? Y cuando por a través de una decisión política se cortó el Fondo Sojero porque bajaron las retenciones, hubo que aplicar lo que fue un impuestazo en aquel momento, del año 2017, y también por pedido del Fondo Monetario se bajó la alícuota de ingresos brutos a las grandes empresas, también a las explotaciones agropecuarias. Es interesante porque el triunfo de Kicillof en la provincia de Buenos Aires fue contundente y quienes quedan como representantes del gobierno anterior en las dos cámaras se ponen firmes en una supuesta defensa de una clase media que no ha sido atacada con estas decisiones de mandar este proyecto de ley a la Cámara de Diputados y de Senadores de la provincia de Buenos Aires. No es la clase media la más afectada, ni es un impuestazo. Y quien terminó rompiendo la negociación que sí existía entre el oficialismo y la oposición fue el intendente Jorge Macri, que ahora tiene mucho más peso entre los representantes de su partido en la provincia de Buenos Aires. Yo te quería comparar lo que sucedía antes con lo que está pasando ahora. Ahora es simplemente una actualización. Pero mira en esta imagen, ahí le voy a pedir a la producción si podemos ver la imagen respecto de lo que era antes, lo que fue, digamos, un revalúo. Yo quería ver la anterior imagen que tiene que ver con el año 2018 y después repasar realmente este proceso de actualización. Pero bueno, acá está. Vos fijate lo que es un ajuste. Si vos querés hablar de ajuste, esto fue un ajuste año 2017, año 2018. En aquel momento hubo un revalúo inmobiliario, o sea que dijeron tu casa vale más, tu propiedad vale más. Y la revaluaron a 5 millones de propiedades en un 56%. Ya para cuando arrancó el año 2018 hubo un impuestazo. Eso sí que fue un impuestazo porque aumentó el impuesto inmobiliario un 38%. Recordemos que la inflación del año 2017 fue del 27% y esto significaba un 100% de aumento. O sea, comparar la inflación 27% contra este ajuste, esto fue un ajuste del 100%. Dicho esto, Guille, dicho esto, comparando lo que fue un ajuste del 100% contra una inflación del 27%, ahora sí podemos hablar de esta actualización que quiere imponer el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es solamente una actualización para hacer viable la financiación de lo que es los recursos de la provincia. En el Congreso Nacional, en las extraordinarias del Congreso Nacional, por supuesto que no estaban todos de acuerdo con la decisión del gobierno de cambiar algunas cosas expresada en ese proyecto de ley que finalmente no se tocó de fondo. No se buscó cambiarlo de fondo a pesar, insisto, del desacuerdo que se ha manifestado públicamente. Se dio quórum, se votó, se aprobó y ya está reglamentado. En la provincia de Buenos Aires, este es el primer intento de toma de decisiones del gobernador Kicillof, que tiene un fracaso político, no por intención del oficialismo de así hacerlo, sino porque la oposición se planta en no negociar, cuando la provincia necesita solucionar problemas muy serios, que van más allá de estos primeros puntos que se presentan. Problemas serios que se arrastra del gobierno anterior. Yo creo que la oposición, yo creo que la oposición en la provincia de Buenos Aires es responsable de la situación calamitosa que queda tanto la provincia como la nación argentina. Y acá te quería mostrar nuevamente, Guillermo, vamos ahora sí a ver de qué se trata esta actualización. Y podemos ver la imagen, esta es la provincia de Buenos Aires, vos fijate, este es el valor de las hectáreas. ¿Por qué te muestro el valor de las hectáreas? Porque los argentinos, cuando hablamos de propiedades, sobre todo los dueños de los campos, compran y venden en dólares, pero quieren pagar bienes personales en pesos. Eso es así como te lo digo. El chacarero, el campesino, el terrateniente, habla en dólares. Al pagar impuestos quiere pagarlos en pesos. Y hay que recordar que en el revalúo del año 2017, las propiedades quedaron revaluadas al dólar a 17 pesos. Y hoy, en la zona núcleo, acá mirá, en esta zona, mirá vos, en esta zona donde hay
35 familias que son dueñas de hasta 20.000 hectáreas y en algunos casos 2.000 hectáreas. Son 35 familias y ponele 2.000 hectáreas, 200 familias. Hablamos de propiedades que valen 2.500 millones de pesos, 320 millones de dólares. Y vos me decís, claro, están valuadas con un dólar a 17 cuando el dólar hoy está el oficial a 60, o imagínate ellos cuando compran y venden lo hacen a 80. Ahora fíjate qué representa esta actualización, simplemente una actualización. Si tu propiedad, busca la boleta, cualquier vecino puede buscar la boleta del impuesto inmobiliario, vale hasta 260.000 pesos, la actualización es del 15% cuando estamos hablando de una inflación que está en el 55, o sea, por debajo de la inflación. Ahora busca la boleta. Si tu propiedad vale por debajo de 816.000 pesos, la actualización es del 35 y estamos hablando con una inflación del 55, o sea, por debajo de la inflación. Y recordemos que esta evaluación es la que se hizo en el año 2017 con el gobierno de María Eugenia Vidal. Ahora, si tu propiedad es hasta 3 millones, la actualización es la misma que la inflación del 55%, que esto le da viabilidad al presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Es simplemente una actualización y en los sectores más vulnerables por debajo de la inflación. Ahora, a los muchachos, Guille, a los muchachos que tienen 2.000 hectáreas, que tienen 20.000 hectáreas, que son 200 familias, las más concentradas, 35 familias, que te puedo decir los apellidos si querés, pero mejor no me meto con eso. 35 nos alcanza el tiempo y nos sobra, sí. La actualización sería del 75%. ¿Pero qué sucede? Si esta gente que le fue muy bien en el campo, que han exportado, que ya la sequía no los ha atacado tanto, si lo pagan en efectivo, en un pago, le hacen un descuento del 20% y se queda en el mismo nivel que la inflación. Ahora, insisto con lo que te decía al principio, Guillermo, estamos llamando ajuste a esto y al revalúo e impuestazo del año 2018 lo llamábamos sinceramiento. Por eso yo creo que hay una distorsión y yo creo que hay una falta de responsabilidad de la oposición al no darle financiamiento. Después hablan de la educación, hablan de la salud de los chicos de la provincia de Buenos Aires. Uno quiere creer que se va a solucionar, porque la provincia de Buenos Aires quedó en una situación muy difícil, lo dijo el propio Kicillof el día que ganó las elecciones. Dijo, es tierra arrasada. De algún lado tienen que salir los recursos de una provincia que además está endeudada y que tiene muchas contradicciones. Por un lado tenés una provincia rica marcada en el mapa de Juan Enrique y por otro lado tenés una provincia que está pegada a la ciudad de Buenos Aires que tiene problemas muy serios, cuya estadística nacional se dispara solamente en esos territorios. Todas las estadísticas de pobreza, inseguridad, problemas alimentarios se disparan en el primero y segundo cordón de la provincia de Buenos Aires y los recursos de algún lado tienen que salir. Es responsabilidad política de la oposición, sobre todo porque gobernó en los últimos 4 años, sentarse a negociar. No hay ninguna duda. Puede que no haya acuerdo, pero mínima responsabilidad política significa sentarse a negociar y darle a la provincia de Buenos Aires el financiamiento que necesita, o por lo menos que el gobernador cree que necesita. Después habrá tiempo para criticar si esos recursos no son bien administrados o si no eran suficientes, o en todo caso si eran excesivos, pero hay que sentarse a negociar. Sí, hay que recordar, como te decía al principio, ¿no? En el año 2017 se dio de baja el Fondo Sojero como pedido del Fondo Monetario Internacional. Bajaron ingresos brutos que pagan las empresas como pedido del Fondo Monetario Internacional. Hoy por hoy, el ajuste ya se hizo en el año 2017, año 2018. Solamente, Guillermo, estamos hablando de actualización. Juan, seguimos en un rato. Claro. Evidentemente entendemos que es una cuestión de tiempo. No hay duda que es una cuestión de tiempo. Uno quiere creer que va a primar la cordura y que en las extraordinarias del 7 de enero, si es que se llegan a dar, es lo que está solicitando el gobernador, haya un acuerdo parlamentario anterior que le permita a la provincia tener un financiamiento, porque ya el año empieza a correr, hay que tomar algunas decisiones importantes, insisto, es responsabilidad de la oposición mínimo sentarse a debatir este tema en el ámbito que corresponde, que es el que ha elegido el Poder Ejecutivo, que es el de el Poder Legislativo, que le dé los instrumentos para poder gobernar la provincia de Buenos Aires, que dicho sea de paso, es muy difícil de gobernar. Juan, es una situación de responsabilidad. Sí, claramente creo que la oposición es responsable de lo que está pasando, no solamente en la provincia de Buenos Aires, y creo que el quórum y tratar, debatir el proyecto, hay que debatir el proyecto, y sobre todo cuando estamos hablando de una, digamos, actualización progresiva, progresista, que
que en realidad cuando vos mirás a los sectores más vulnerables, ni siquiera alcanza lo que es la inflación, está por debajo de la inflación. Y a los sectores más poderosos le da la posibilidad de equiparar la inflación. Si alcanza a la mayoría, vos tenés que decir no alcanza a la mayoría, alcanza a una minoría. Ese aumento del 75% que la oposición quiere poner como tope un 55%, que es el límite de la inflación. No alcanza a la mayoría, es una minoría. Por lo tanto, no es un impuestazo. ¿Afecta a la clase media? Claramente no, insistimos, es a una minoría y es responsabilidad política dar la discusión. A Jorge Macri, en este caso, que dio la orden a sus legisladores, sería importante en este caso que vuelva a pensar la situación y que se retome el diálogo, que es lo importante acá. Yo escuchaba a la oposición, lo escuchaba a Jorge Macri, que hablaba de que son muchos los afectados, pero hay que aclarar esto. Estas evaluaciones fiscales son de los revalúos que hizo el gobierno que hoy representa en la oposición a Jorge Macri. Estos revalúos se hicieron en el año 2017, en la gobernación de María Eugenia Vidal. O sea, no es que este proyecto o esta ley esté haciendo un revalúo, evaluando por encima de las propiedades. Está tomando el revalúo que se hizo en el año 2017 y simplemente se está actualizando, y en algunos casos, Guillermo, insisto, ¿no?, por debajo de la inflación, que la inflación es una consecuencia de la política económica del gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. En esta situación estamos, se la queríamos contar, más allá de cómo se publican en la portada de algunos diarios, que entiendo hay personas que se sienten afectadas, y de la discusión política que siempre tiene una realidad y un manto de utilización, eso está más que claro. Lo real, lo concreto, me parece, y para ser serios, porque lo hemos sido antes también, no es que ahora estamos diciendo una cosa que no decíamos hace 4 años. Los gobiernos están empezando y a los gobiernos hay que darles instrumentos, herramientas que son los que necesitan para empezar sus gestiones. Y después habrá tiempo para la crítica si los resultados no son los esperados. Este es el punto de partida.